La franquicia Godzilla es conocida por ser una de las franquicias cinematográficas más antiguas del mundo. Y no sorprende porque las películas tienen algo para todos, ya sea que disfrutes de una descripción seria del poder destructivo de la bomba atómica, una película clase B cursi o simplemente una serie de películas épicas sobre cómo un gran dinosaurio mutado pasa de ser un destructor a un antihéroe. Yo mismo soy dueño de casi todas las películas, con la excepción de la mala trilogía de anime y la nueva Godzilla y Kong. Y quizás la película más esquiva de todas, Godzilla contra Violante. En caso de que no sepas de qué se trata, seré breve. Esta película trata sobre Godzilla luchando contra un híbrido planta-humano Godzilla, el Violante titular. Y por alguna razón, es la única película de la que Toho parecía avergonzarse, especialmente considerando que el último estreno en Estados Unidos fue en 2014. Entonces, si quieres ver la película, puedes buscar un VHS antiguo o conseguirlo. Hacerlo ilegalmente o pagar 3 dígitos por una copia en Blu-ray. A menudo lo mencionaba en foros y similares, deseando poder obtener una copia de la película y verla, solo para ver si estaba a la altura de las expectativas. Entonces llegó el día en que conocí a Haruo. Su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad. Haruo me contactó una noche y me dijo que quería hablar sobre la película. Al final resultó que había trabajado en Toho en los años 80 y 90, y estaba bastante bien informado sobre lo que sucedía detrás de escena. También reveló que tenía varias de las películas en carretes, y que una de ellas era lo que llamó el corte original de Godzilla contra Violante. Una vez se mostró ante una audiencia de prueba, pero poco después se descartó y se reformuló desde cero hasta convertirlo en lo que es ahora. La franquicia Godzilla no solo es conocida por sus películas y kaiju, sino también por la gran cantidad de ideas desechadas, como Batman contra Godzilla, una nueva versión de la película original, una película en solitario de Mechagodzilla e incluso una secuela de la película de Emmerich. Como puedes imaginar, le pregunté si podía ver la película en su estado original. Luego me respondió y me dijo esto: ¿estás seguro de que realmente quieres esto? Hay una razón por la que fue descartado y, después de verlo, nunca olvidarás lo que has visto. Le dije que sí y accedió a darme el carrete, o mejor dicho, lo grabé en un disco Blu-ray. Acordamos encontrarnos en un centro comercial local, y allí él me daría el disco, y eso sería el final. Haruo me dio una caja de CD transparente cuando lo conocí, y dentro había un disco Blu-ray en blanco marcado con el título Godzilla contra Violante, versión inédita, y cuando lo vi esa misma noche, entendí lo que quería decir. La película pareció abrirse con bastante normalidad, pero no pasó mucho tiempo antes de que notara algo extraño en la película. Fue en la parte en la que Erika, la mujer cuyo padre empalma su ADN con el de Rosas para mantener viva una parte de ella, muere en un bombardeo. Primero, Erika parecía un poco fea, algo que sé con certeza que no estuvo presente en el montaje final. Lo siguiente fue que la explosión parecía ser mucho más violenta y destructiva en este corte, lo que significa que la cámara se detuvo en el cuerpo de Erika durante unos buenos minutos, especialmente en el charco de sangre entre sus piernas. Luego, una vez más, la película continuó y parecía volver a ser normal, hasta que de repente pasó a un laboratorio, donde un híbrido de pez rata y pez de aspecto repugnante estaba sentado en un tanque. Este era Deutalios, un monstruo que debía aparecer en la película, pero que se decía que había sido eliminado al principio del proceso de guión. Y, sin embargo, aquí estaba él, un kaiju totalmente equipado y listo para la acción. No hace falta decir que estaba emocionado de verlo en acción, pero lo que vino después apagó un poco mi entusiasmo. Godzilla emergió del volcán en el que estaba sellado en la película anterior y emprendió uno de sus tradicionales ataques. Solo que esta vez,
Las cámaras no cortaron mientras las personas eran aplastadas por los escombros que caían, quemadas vivas por su rayo atómico y asesinadas por ataques fallidos con misiles. Para ser honesto, fue bastante repugnante, especialmente porque las películas de Godzilla en el pasado generalmente se alejaban de toda esta carnicería. Entonces Deutalios fue liberado para luchar contra Godzilla. La pelea fue corta, pero brutal, y la pobre rata no tuvo ninguna posibilidad cuando Godzilla le prendió fuego con su rayo atómico, lo destripó y luego comenzó a comerse el cadáver. Para ser honesto, sabía que eso vendría cuando vi aparecer a Deutalios, pero aún así era inquietante verlo. Parecía real. Casi demasiado real. En este punto, estaba empezando a preguntarme qué pasaba exactamente por la mente del director cuando hizo este corte, pero lo dejé de lado a medida que avanzaba la película. Entonces, hizo su aparición Violante. Y fue en este punto que la película tomó un tono mucho más oscuro que el montaje final. Rose Violante al principio parecía la versión final de esa forma, pero cuando los pétalos de rosa se desplegaron, el rostro de Erika yacía debajo, con la boca encerrada en un grito. Los rugidos de Violante también fueron mucho peores. Esta vez sonaban como los de una mujer gritando de agonía mezclados con algunos de los rugidos de Godzilla y, debajo de todo, por alguna razón, el llanto de un bebé. Créame cuando digo que mis parlantes casi explotan por los sonidos. Después de la pelea, el cuerpo de Violante ardió, quedando el rostro humano reducido a una calavera. Ella no estaba muerta, por supuesto, sino que era hora de que adoptara su forma final, y resultaría ser una de las mayores diferencias entre este corte y el corte final. En el montaje final, esta es la forma final de Violante. En el corte que vi, hubo varias diferencias importantes. Pude ver trozos carnosos rojos en partes de su cuerpo vegetal que palpitaban y resumaban secreciones. Había extremidades deformadas como humanas por las que se arrastraba, y sus zarcillos terminaban en apéndices parecidos a Venus atrapamoscas, que tenían dientes humanos en lugar de los colmillos que tenían en el corte final. Su cabeza al menos parecía normal, pero sus rugidos eran esa horrible mezcla de los rugidos de la forma rosa. La pelea final fue extremadamente brutal, y aunque Godzilla fue derrotado al final, Violante quedó reducido a un desastre de materia vegetal, carne y partes humanas que se derritieron en una masa repugnante de verde y rojo. Un polvo dorado arremolinado voló hacia el espacio y luego pasó a los créditos, momento en el que cerré la película. Me sentí terriblemente enfermo después de todo lo dicho y hecho, y no me habría sorprendido si la película fuera mucho peor cuando la vi en su carrete original. No pude dormir esa noche, especialmente con la imagen de los horribles rugidos de Violante y la gran cantidad de contenido sombrío y espantoso de la película. Le envié un mensaje a Haruo al día siguiente, con la esperanza de obtener más información de él y descubrir qué pasó por la cabeza del director mientras lo hacía. Todo lo que pudo decir fue que el director era un hombre con problemas y que Toho cortó los lazos con él y lo borró de todos sus registros. No dijo nada sobre por qué Erika tenía mal aspecto o el bebé llora entre los rugidos de Violante. Francamente, no los culpo, pero no pude evitar sentir que cuando obtuviera la Godzilla contra Violante oficial, no era la película que se suponía que era. Era simplemente control de daños, una película destinada a ocultar una visión tan sombría y vil de un hombre con problemas. Una parte de mí se pregunta si hubo otras películas perdidas de Godzilla que se hicieron en su totalidad y que hay una razón por la que se perdieron.